Clifton Vance estaba gritando sobre sinergia mientras agitaba una dona glaseada a medio comer hacia la junta, pero en lo único que podía concentrarme era en la mancha de sudor bajo su axila izquierda. Era una calurosa mañana de martes, y el aire acondicionado en el ala ejecutiva del grupo logístico Vance llevaba 2 días averiado. A Clifton, nuestro ilustre director ejecutivo, no le importaba. Amaba demasiado el sonido de su propia voz como para dejar que un poco de calor interrumpiera su sermón semanal. Estaba hablando de innovación, de sangre nueva y del futuro de la empresa, mirando directamente a un grupo de aduladores que asentían como muñecos de tablero. Yo estaba sentado en el extremo más alejado de la larga mesa de caoba, cuidando una taza de café tibio y amargo. Mi nombre es Gerald Mercer, y a mis 55 años, soy el director senior de operaciones. También soy el yerno de Clifton, lo que en la gran jerarquía de este circo familiar significaba que yo era, básicamente, el chivo expiatorio mejor pagado del edificio. Me había casado con la hija de Clifton, Clara, hacía 6 años. Clara es una mujer decente, pero sufre de un severo caso de ceguera familiar. Siempre me decía que tuviera paciencia con su padre, que Clifton era simplemente chapado a la antigua, y que con el tiempo vería mi valía. Durante 3 largos años, había trabajado jornadas de 14 horas, trabajado casi todos los fines de semana, y reconstruido sin ayuda de nadie la cadena logística de esta empresa. Cuando asumí el cargo, el grupo logístico Vance funcionaba con hojas de cálculo obsoletas, cruzando los dedos y pánico puro. Consolidé las bases de datos, optimicé el software de enrutamiento y negocié contratos de exclusividad con proveedores que habían ignorado las llamadas de Clifton durante una década. Nuestros márgenes de beneficio crecieron un 22% año tras año. ¿Recibí un agradecimiento? Ni una sola vez. A los ojos de Clifton, cualquier éxito que la empresa tuviera se debía a su liderazgo visionario, y cualquier fracaso se debía a mi falta de empuje. La única vez que mi nombre apareció en un comunicado para toda la empresa fue cuando cancelé el viaje de un vicepresidente a Las Vegas, porque intentó justificar como gasto una cena de $2.200 en un restaurante de carnes. Ese vicepresidente, un tipo llamado Gary, que parecía no haber trabajado un día en su vida, me preguntó una vez si podía ayudarle a llevar sus palos de golf a su coche. Dirijo toda la red logística, Gary. Pero claro, déjame llevar tus bolsas. Ese era el ambiente que soportaba. Pero me quedé porque creía que si era simplemente demasiado bueno para ser ignorado, el mérito ganaría al final. Quería construir algo estable para Clara y para mí. Pero el nepotismo corporativo es una enfermedad a la que no le importan las métricas ni el trabajo duro. Solo le importan los compañeros de golf y los apellidos. La primera señal de problemas llegó durante uno de los almuerzos de viernes de Clifton. Había pasado la mañana en el campo de golf con su viejo amigo Stewart Albright. El hijo de Stuart, Julian, se había graduado recientemente en marketing, y al parecer, necesitaba un lugar donde aterrizar. Esa noche, Clara lo mencionó durante la cena. Dijo que su padre estaba pensando en traer a Julian como becario para ayudar. Al principio no le di mucha importancia. Un becario es solo un becario. Hacen fotocopias, traen café e intentan no borrar el servidor principal. Pero Julian no era un becario normal. En su primer día, apareció con un traje de $2.000, los dientes demasiado blancos y un apretón de manos demasiado firme. Clifton le dio un recorrido personal por toda la instalación, exhibiéndolo como un pony de competición. Yo llevaba 3 años dirigiendo las operaciones, y todavía tenía una plaza de aparcamiento junto a los contenedores de basura. A Julian le dieron una oficina con ventana, monitores dobles y una plaza de aparcamiento reservada justo al lado del Mercedes de Clifton. El escritorio de Julian estaba al final de mi pasillo. En su tercer día, entró en mi oficina con una copia impresa de nuestro esquema de la cadena de suministro. No llamó. Simplemente se apoyó en el marco de la puerta, revisando su teléfono. Oye, Gerald, dijo, sin siquiera levantar la vista. Clifton me dijo que me familiarizara con los contratos de los proveedores. ¿Puedes darme el acceso de administrador para la base de datos de proveedores? Lo miré fijamente durante un largo momento. Tenía 24 años, 0 experiencia en logística, y estaba pidiendo acceso administrativo a nuestros datos más sensibles. Haré que mi asistente te configure una cuenta de solo lectura, Julian, dije, manteniendo mi voz plana.
Y si quieres entender cómo funciona nuestra cadena de suministro, deberías empezar por leer las cláusulas de exclusividad, especialmente las de Nexus Supply Corp. Son complejas. Julian se rió entre dientes, hizo un gesto con la mano y salió sin decir gracias. No le importaban los detalles. Solo quería las llaves del castillo. Una semana después, comenzaron los rumores. Los escuché en la sala de descanso mientras esperaba que mi almuerzo se calentara en el microondas. La gente hablaba de un nuevo proyecto masivo, algo que duplicaría nuestro volumen y optimizaría la logística para nuestros clientes más grandes. Se llamaba Proyecto Elevat. La ironía era que el Proyecto Elevat era mi creación. Había pasado los últimos 7 meses diseñándolo. Había escrito el código, trazado los algoritmos de enrutamiento e incluso asegurado los acuerdos iniciales con Diana Ross, la vicepresidenta de operaciones de Nexus Supply. Era el proyecto de mi vida, el tipo de logro que aseguraría mi carrera y finalmente obligaría a Clifton a reconocer mi papel en esta empresa. Mi equipo ya había construido un prototipo funcional que reducía los plazos de entrega en un 18%. Estábamos listos para lanzar. Solo estaba esperando la aprobación final de Clifton. Luego llegó la reunión del lunes por la mañana. El catering fue la primera señal de advertencia. Había bandejas de pasteles y fruta fresca en la mesa, lo que solo ocurría cuando Clifton se preparaba para despedir a alguien o dar malas noticias. Todos nos sentamos. Clifton entró, seguido por Julian, que llevaba un portátil nuevo. Clifton hizo clic en su control remoto y una diapositiva apareció en la pantalla. Era el proyecto Elevat. Necesitamos una nueva perspectiva para esta expansión, anunció Clifton, mirando a todas partes excepto a mí. Necesitamos energía juvenil para llevarnos a la era digital. Y es por eso que nombro a Julian Albright como el líder del proyecto para el proyecto Elevat. El silencio en la sala era ensordecedor. Mi asistente, que sabía cuántas noches en vela había dedicado a este proyecto, me miró con los ojos muy abiertos. No me moví. No grité. Simplemente me recliné en mi silla, cogí un bolígrafo y escribí una palabra en mi cuaderno: renunciar. El silencio de esa sala de conferencias me siguió por el pasillo, pero mi corazón no latía con fuerza. Por primera vez en 3 años, me sentía completamente tranquilo. Volví a mi oficina, me senté en mi chirriante silla de cuero y abrí un documento de Word en blanco. No escribí una carta larga y emotiva. Escribí una simple frase. Yo, Gerald Mercer, por la presente renuncio a mi puesto como director senior de operaciones del Grupo Logístico Avanzado, con efecto a partir de 2 semanas desde hoy. La imprimí, la metí en un sobre blanco impecable y la deslicé en el bolsillo de mi traje. 2 horas más tarde, Julian Albright llamó a mi puerta abierta. Parecía un poco menos seguro de sí mismo que durante el espectáculo de los bagels y la sinergia. Sostenía una copia impresa del contrato de Nexus Supply Corp. Oye, Gerald, dijo, frotándose la nuca. ¿Tienes la carpeta maestra con los términos de exclusividad de Nexus? Estoy mirando el calendario de renovación, y el lenguaje es un poco raro. Menciona algo sobre un enlace autorizado. Lo miré, dejando que el silencio se alargara hasta que cambió de peso. Entonces sonreí. Ese ya no es mi trabajo, Julian, dije. ¿Qué? Parpadeó. Me levanté, pasé a su lado y me dirigí hacia la suite ejecutiva. La oficina de Clifton siempre olía a madera cara y malas decisiones de negocios. Estaba al teléfono cuando entré, gesticulando salvajemente con un bolígrafo de oro. Me hizo un gesto con el dedo, indicando que esperara. Me quedé allí en silencio, sosteniendo el sobre blanco. Sí, Stewart, decía el receptor, riendo a carcajadas. Julian lo va a hacer genial. Gerald le enseñará cómo funciona todo. Esperamos un gran cuarto trimestre. Te devuelvo la llamada, colgó, y su sonrisa se desvaneció en una expresión de leve irritación al ver el sobre en mi mano. Gerald, ¿qué es esto? Tenemos mucho trabajo que hacer para poner a Julian al día. Di un paso adelante y coloqué el sobre directamente en el centro de su escritorio. Este es mi preaviso de 2 semanas, Clifton, dije, manteniendo mi voz tranquila y firme. Clifton se quedó mirando el sobre. No lo tocó durante varios segundos.
Luego, lentamente, lo cogió, abrió la solapa y leyó la única frase. Su rostro hizo una extraña mueca. Su mandíbula se tensó y sus mejillas se pusieron de un rojo oscuro y moteado. «¿Estás bromeando, verdad?», dijo, bajando la voz. «No», dije. «Aseguraré una transición limpia de mis tareas básicas, pero mi decisión es final». Se reclinó en su silla, pareciendo de repente muy viejo. «Vamos, Gerald. Seamos adultos». «¿Es por el proyecto? Te lo estás tomando como algo personal». Sonreí. «Tú lo hiciste personal en el segundo en que decidiste que yo era más útil cuando era invisible. Querías mis resultados, Clifton, pero no querías mi cara. Ahora tienes a Julian. Déjale liderar». Se levantó, golpeando las manos sobre el escritorio. «No puedes simplemente irte. Estamos en medio del lanzamiento de Elevat. ¿Quién va a gestionar las negociaciones con los proveedores? ¿Quién va a dirigir la red logística?» Me giré hacia la puerta. «Te sugiero que le preguntes a tu líder estratégico», dije. «Ah, y puede que quieras involucrar al departamento legal. El contrato de Nexus Supply es delicado». Salí antes de que pudiera gritar. Mientras volvía a mi escritorio, saqué mi teléfono y envié un correo electrónico con copia oculta a Diana Ross, la vicepresidenta de operaciones de Nexus Supply. El asunto decía, notificación de salida, enlace Gerald Mercer. Adjunté mi carta de renuncia y cité la cláusula 7.2 de nuestro acuerdo. Pasé el resto de la tarde empaquetando mis objetos personales. No hice ningún anuncio. No envié un correo electrónico de despedida dramático. Simplemente archivé mis archivos en silencio, limpié los cajones de mi escritorio y guardé mis notas de traspaso en la unidad compartida. Pero dejé vacías algunas carpetas cruciales. Tenían nombres como protocolos de enrutamiento Nexus Q4 y lista de contactos de exclusividad de proveedores. Estaban vacías porque esas relaciones vivían en mi cabeza y en mis registros personales, no en su base de datos. A las 3 de la tarde, el molino de rumores ya había procesado la noticia. Mi gerente junior comenzó a pasar por mi oficina, mirándome con expresiones de conmoción y pánico. A las 5 de la tarde, la sala de descanso estaba a tope. A las 6 de la tarde, recibí un mensaje de texto de mi asistente. Julian había intentado iniciar sesión en el portal de proveedores para modificar los horarios de envío, pero había sido bloqueado por una advertencia de acceso restringido. Me fui a casa. Clara ya me esperaba en la cocina. Tenía una botella de vino abierta y una expresión de profunda preocupación en su rostro. «Gerald, mi padre me ha llamado», dijo, sirviéndome una copa. «Está frenético. Dice que estás arruinando el negocio familiar por un desacuerdo menor. ¿De verdad vas a renunciar?» Cogí la copa y me senté a la mesa. «Sí, Clara, lo haré». «¿Pero por qué ahora?» «Durante el gran lanzamiento», preguntó Clara, con voz suplicante. «No puedes esperar hasta el próximo trimestre». Miré a mi esposa. «Durante 3 años, he trabajado 70 horas a la semana para mantener a flote su empresa». Cogió mi proyecto, se lo entregó a un becario que no sabe la diferencia entre una factura y un conocimiento de embarque, y ni siquiera mencionó mi nombre. «Tengo 55 años. No tengo tiempo para esperar a un hombre que nunca me respetará». Clara no respondió. Se mordió el labio, pareciendo dividida entre su marido y su padre. Pero yo no sentía ninguna duda. Por primera vez en años, el nudo en mi pecho había desaparecido. A la mañana siguiente, hice 2 cosas. Entré en Internet y registré mi propia empresa, Mercer Supply Chain Consulting LLC. Luego, envié un correo electrónico a mi cuenta personal que contenía una carpeta llamada Influencia sobre proveedores. Era mi póliza de seguro, y tenía la sensación de que la necesitaría muy pronto. Mi periodo de preaviso de 2 semanas terminó con un suspiro, no con una explosión. En mi último día, Clifton ni siquiera vino a la oficina. Estaba trabajando desde casa, que era su excusa habitual cuando quería evitar una conversación difícil. Entregué mi portátil, le di mi tarjeta de seguridad a un silencioso representante de recursos humanos y salí del edificio. El silencio no duró mucho.
A los 10 días de mi partida, los engranajes del grupo logístico Vance comenzaron a chirriar y crujir. Empezó con una captura de pantalla que me reenvió a mi teléfono personal un antiguo colega del departamento de operaciones. Era un mensaje del canal de Slack de la empresa. Julian publicaba: ¿alguien tiene el número de contacto directo de Diana Ross en Nexus Supply? Estamos chocando contra un muro con los pedidos de cumplimiento semanales. No devuelven mis llamadas. Me reí entre dientes y tomé un sorbo de mi té matutino. Sabía exactamente por qué Diana no devolvía sus llamadas. Cuando negocié el acuerdo con Nexus, había insistido en la cláusula 7.2. Diana odiaba tratar con múltiples contactos, así que acordamos un único punto de contacto. La cláusula establecía claramente que el enlace designado era Gerald Mercer y que cualquier transferencia de ese rol requería un aviso por escrito de 30 días y la aprobación formal del Departamento Legal de Nexus. Según la sección 2207 del Código Comercial de California, los términos del contrato no pueden ser alterados unilateralmente sin el consentimiento mutuo, lo que significaba que Clifton y Julian no tenían autoridad legal para eludir esta designación. Clifton y Julian lo habían ignorado por completo. Como resultado, las órdenes de compra automatizadas de Julian estaban siendo sistemáticamente rechazadas. El sistema respondía automáticamente con un mensaje educado pero firme de la oficina de Diana: no podemos procesar solicitudes de personal no autorizado. Según los términos del contrato, todas las comunicaciones deben pasar por el enlace autorizado. No se enviaban piezas. No se movía el inventario. Julian corría como un pollo sin cabeza tratando de encontrar a cualquiera en LinkedIn que trabajara en Nexus para saltarse el bloqueo, pero nadie quería hablar con él. La semana siguiente, cayó otra ficha de dominó. Un proveedor llamado Fulcrum Dynamics marcó un contrato de entrega. Yo había negociado con ellos una exención especial de penalización por plazos, pero estaba supeditada a mi supervisión personal del sistema logístico. Sin mi nombre en los registros de gestión, la exención quedaba anulada. De repente, el sistema de facturación automatizado de Fulcrum se activó, cobrando al grupo logístico Vance una tarifa de $15,000 por retraso por cada semana que se demoraba el lanzamiento. Y como Julian iba con retraso en todas y cada una de las métricas, las tarifas se estaban acumulando rápidamente. Los presupuestos se disparaban. Los plazos se incumplían. El proyecto Elevat, que se suponía que era la estrella brillante de la empresa, estaba perdiendo dinero antes incluso de haber sido lanzado por completo. No me regodeé, al menos no en voz alta. Pero cuando recibí un mensaje de LinkedIn de mi antiguo asistente que decía: ¿te llevaste todo el castillo de naipes o simplemente sacaste el ladrillo de la base?, me permití una sonrisa silenciosa. Luego vino la llamada de Zoom filtrada. Un amigo del departamento de TI me envió una grabación de audio de una reunión entre Julian, Clifton y la estratega principal de Oak Ridge Group, nuestro cliente más grande. Oak Ridge era una cuenta multimillonaria, y no toleraban errores. La representante de Oak Ridge, una mujer de lengua afilada llamada Sara, preguntaba sobre los acuerdos de licencia para los algoritmos de enrutamiento personalizados. Necesitamos finalizar la transferencia de la propiedad intelectual antes de lanzar el programa piloto el mes que viene, dijo Sara. Julian, ¿puedes confirmar el estado? Sí, la voz de Julian tartamudeaba en la grabación. Creo que eso está en los archivos que gestionaba Gerald. No tengo la ruta de acceso directo ahora mismo, pero podemos resolverlo más tarde. Está todo en el sistema. Hubo un silencio largo y doloroso en la cinta. Julian, la voz de Sara era gélida. ¿Me estás diciendo que actualmente no tienes la transferencia legal de la propiedad intelectual del sistema al que estamos migrando toda nuestra cadena de suministro? Bueno, quiero decir, Gerald escribió el código, así que es nuestro, ¿no? Rió Julian nerviosamente. Solo estamos buscando la documentación. No, respondió Sara. Así no funciona la propiedad intelectual. Suspendemos la integración hasta que recibamos una confirmación por escrito de la titularidad de la propiedad intelectual. Detuve la grabación. Julian era un idiota, pero Clifton fue quien había firmado mis papeles de salida sin leerlos. Yo había retenido explícitamente los derechos del marco del software de logística en la sección de cláusula 4b de mi acuerdo de salida.
Lo había construido en mi tiempo libre, y como nunca me hicieron firmar una transferencia formal de propiedad intelectual, era mío. Esa noche, sonó mi teléfono. Era una gerente de proyecto junior, con la voz temblorosa. Gerald, sé que te has ido, pero esto es un desastre total, susurró. Clifton le está gritando al equipo legal. El equipo legal le echa la culpa a adquisiciones. Julian está intentando escribir un nuevo manual de software usando Google y los clientes amenazan con demandar. Es el juego de las sillas musicales en llamas. Le dije que lamentaba oírlo, le deseé suerte y colgué. Luego abrí mi portátil y redacté un contrato de consultoría con mi nueva LLC. Las tarifas triplicaban mi antiguo salario y los términos no eran negociables. Clifton Vance nunca me había llamado solo para charlar. No llamó cuando mi madre estuvo en el hospital. Y no llamó cuando mi equipo pasó toda la noche en vela para salvar un contrato de $1 millón que él casi había echado a perder al dar la dirección de entrega equivocada. Así que cuando su nombre iluminó la pantalla de mi teléfono una tranquila tarde de martes, supe exactamente lo que significaba. No contesté. Dejé que sonara mientras me servía una taza de té de manzanilla caliente. Sonó de nuevo 15 minutos después, y luego una vez más. Al cuarto intento, finalmente contesté. Gerald. La voz de Clifton llegó a través del altavoz, sonando como azúcar bañado en aceite de motor. ¿Cómo estás, muchacho? Dejé que el silencio hiciera el trabajo. No dije que estaba bien. No le pregunté cómo estaba él. Simplemente esperé. Se aclaró la garganta. Bueno, he estado queriendo ponerme en contacto. Solo quería saber cómo iban las cosas con tu nuevo proyecto. Miré alrededor de la hermosa y soleada suite de cotrabajo que había alquilado. El espacio era silencioso, olía a eucalipto fresco y tinta de impresora, y el alquiler estaba totalmente pagado para los próximos 6 meses por Nexus Supply. Diana Ross me había contratado como asesor de logística el día después de que mi renuncia se hiciera pública. Me va muy bien, Clifton, dije. Eso es genial. Realmente genial, dijo, con la voz tensa. Escucha, no te haré perder el tiempo. Hemos tenido algunos pequeños contratiempos con Elevat. Nada que no podamos manejar, por supuesto, solo dolores de crecimiento. Pero me hizo pensar que tal vez podríamos traerte de vuelta, solo temporalmente, para ayudar a suavizar algunas cosas. Por el bien de la empresa. Sonreí. Ahora soy consultor a tiempo completo, Clifton, respondí. Mi empresa no hace empleos temporales. Claro, dijo Clifton rápidamente. Pero estábamos pensando más en un papel de asesor a corto plazo. ¿Qué tipo de paquete tienes en mente? Abrí una pestaña en mi portátil, miré la tabla de honorarios que había preparado y dupliqué las cifras. Te enviaré una propuesta por correo electrónico, Clifton. Contendrá mis términos, el triple de mi salario anterior, un honorario de retención mensual y un contrato mínimo de 90 días. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Podía oír su respiración pesada. Ciertamente has encontrado tu voz, Gerald, dijo, con una risa nerviosa escapándose de su garganta. Siempre la tuve, Clifton. Tú simplemente hablabas por encima de ella. No respondió. Colgamos y envié la propuesta. 5 minutos después, mi rastreador de correo electrónico mostró que la había abierto. A la mañana siguiente, recibí una notificación de una transferencia bancaria y un correo electrónico de una sola línea de Clifton, servicios retenidos. Imprimí el recibo de la transferencia, lo pegué en la pared sobre mi escritorio y lo etiqueté como mi disculpa favorita. Pero mi regreso no iba a ser una simple misión de rescate. Ahora yo tenía el control. Según mis fuentes dentro de la empresa, la junta directiva había comenzado a exigir auditorías operativas semanales. Las diapositivas de PowerPoint infladas que Julian había preparado, llenas de degradados pastel y fotos de archivo de apretones de manos, ya no funcionaban. Durante una reunión de la junta, un miembro senior había mirado a Clifton a los ojos y le había dicho, nos dijiste que el becario podía llevar la antorcha. Hasta ahora, lo único que ha encendido es nuestra reputación. Y entonces cayó el golpe final. Oak Ridge Group.
Nuestro cliente más importante exigió una reunión de emergencia con Clifton y la junta. Un amigo mío, que trabajaba desde casa y grabó la pantalla, me envió la transcripción de esa reunión. Clifton había intentado usar su encanto habitual, diciéndoles que el nuevo equipo estaba haciendo grandes progresos. Sarah, la estratega de Oak Ridge, lo interrumpió. Clifton, tu nuevo equipo no podría encontrar un cronograma de proyecto ni aunque se lo clavaras en la frente, dijo. Damos por terminado nuestro contrato con el grupo logístico Vance, con efecto inmediato. Clifton comenzó a tartamudear, hablando de planes de transición y cumplimiento legal. Sarah lo detuvo. No es necesario. Ya hemos firmado un contrato de asesoría logística directa con la firma de Gerald Mercer. Si el grupo logístico Vance quiere mantener algo de nuestro negocio, coordinarán todas las operaciones a través de él. Reproduje esa sección del audio 3 veces mientras almorzaba. La vindicación no siempre llega con trompetas. A veces aparece como un correo electrónico frío y limpio de un cliente que simplemente dice, preferimos trabajar con él. Clifton había construido su empresa bajo la suposición de que los clientes eran leales al logo en el membrete. Estaba equivocado. Eran leales a la persona que se aseguraba de que los camiones llegaran a tiempo y los contratos no se incendiaran a medianoche en un fin de semana festivo. La sala de juntas del grupo logístico Vance parecía la escena de un crimen. Esta vez no había pasteles ni brochetas de fruta. El aire acondicionado funcionaba, pero el aire se sentía pesado y frío. Clifton estaba sentado a la cabeza de la mesa, con el cuello de la camisa abierto y el pelo ligeramente desordenado. Por primera vez, parecía un hombre al que se le habían acabado los trucos. Frente a él se sentaba la jefa de nuestro equipo legal, deslizando una gruesa carpeta roja con la etiqueta Acuerdo de salida, Gerald Mercer sobre la pulida mesa de caoba. El único sonido era el suave zumbido del proyector y el golpeteo nervioso del bolígrafo del director financiero. Comencemos, dijo el presidente de la junta, con voz plana. La abogada principal se aclaró la garganta. Después de una revisión exhaustiva de la documentación de salida firmada por Clifton Vance, hemos identificado varias negligencias legales críticas. Clifton se inclinó hacia adelante, intentando invocar su antigua autoridad. Era un paquete de salida estándar. Firmé los formularios por defecto. No había nada inusual. La abogada señaló una página. Sección D, cláusula 4b, dijo. Bajo esta disposición específica, el señor Mercer retuvo los derechos de propiedad intelectual de la arquitectura de la base de datos logística y los algoritmos de enrutamiento de su autoría, a menos que fueran transferidos formalmente a la empresa bajo una valoración aprobada por la Junta. Clifton parpadeó. Eso no es posible. Era mi yerno. Era un formulario de cortesía para agilizar su salida. Él no es dueño de nuestro software. Usted lo firmó, Clifton, dijo la abogada, con la voz completamente desprovista de emoción, con sus iniciales y con marca de tiempo. Hemos verificado los metadatos. El señor Mercer escribió el código en su tiempo libre antes de que el proyecto fuera financiado oficialmente. Como usted no ejecutó la transferencia de propiedad intelectual antes de que él renunciara, él posee los derechos del sistema central. Al director financiero se le cayó el bolígrafo. Rebotó en la mesa y cayó al suelo. El vicepresidente de operaciones se llevó la cabeza a las manos y murmuró una suave maldición. ¿Me está diciendo? Susurró el presidente de la Junta, con la voz cada vez más alta, que toda la base del proyecto Elevat es propiedad del hombre al que acabamos de permitir que se fuera por la puerta. Sí, respondió la abogada. Si lanzamos el programa piloto el mes que viene sin su licencia por escrito, estaremos en violación directa de la Ley Federal de Derechos de Autor, bajo la sección 106 del título 17 del Código de los Estados Unidos. Él posee los derechos exclusivos para reproducir y distribuir ese marco de software, y puede paralizar nuestras operaciones con una sola orden judicial federal. La cara de Clifton se puso del color de la carne cruda. Era mi yerno. Gritó, con la voz quebrada. Esto es ridículo. No puede tomarnos como rehenes. El presidente de la Junta miró a Clifton con una expresión fría y de disgusto. Tu sesgo personal es la razón exacta por la que estamos en esta sala, Clifton. Dejaste que tu ego dirigiera esta empresa y ahora estamos pagando por ello.
La abogada continuó. Además, cuando Julian se encontró bloqueado del portal de proveedores, intentó eludir el sistema falsificando la firma digital del señor Mercer en una serie de órdenes de compra de emergencia para Nexus Supply. Bajo la sección 470 del Código Penal de California, eso es falsificación, un delito grave. Cuando el equipo de cumplimiento de Nexus Supply marcó la firma como falsificada, su asesor legal declaró inmediatamente las transacciones nulas de pleno derecho y suspendió nuestro estatus de proveedor. Esa suspensión detuvo toda nuestra cadena de suministro entrante, lo que nos obligó a cerrar la principal terminal de envíos durante 2 semanas. Como no proporcionamos el aviso obligatorio de 60 días para esta interrupción operativa a nuestros 120 trabajadores de almacén, ahora nos enfrentamos a una responsabilidad masiva en una demanda colectiva bajo la Ley Federal de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores, la Ley Barn, sección 2101 del título 29 del Código de los Estados Unidos, así como el Código Laboral de California. ¿Robó nuestros datos?, jadeó el director financiero. No, dijo la abogada. El señor Mercer de hecho revocó su propio acceso y envió una confirmación con marca de tiempo a Recursos Humanos. Hizo el trabajo de ustedes por ustedes. Además, al delegar la supervisión de una integración logística multimillonaria como el proyecto Elevat a un becario no cualificado y sin licencia, sin ninguna diligencia debida ni aprobación de la Junta, Clifton ha cometido un flagrante incumplimiento de su deber fiduciario de diligencia bajo la sección 309 del Código de Sociedades de California, exponiéndose tanto a sí mismo como a la empresa a demandas directas de los accionistas. El silencio regresó, más pesado esta vez. Y entonces, sin decir una palabra, Julian Albright se levantó. No miró a Clifton. No miró a la Junta. Simplemente guardó en silencio su portátil y su cuaderno en su maletín de cuero, lo cerró y salió de la habitación. Nadie lo detuvo. Nadie siquiera lo vio irse, excepto Clifton, cuyas manos temblaban en los reposabrazos de su silla. ¿Qué hacemos?, preguntó Clifton, su voz un susurro ronco. El presidente de la Junta miró a la abogada. ¿Tenemos alguna opción? Negociar, dijo la abogada, y hacerlo rápido. Al otro lado de la ciudad, en mi tranquila suite de cotrabajo, estaba bebiendo un café frío. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi asistente decía: la reunión de la Junta acaba de terminar. Has soltado una bomba. Clifton está acabado. Sonreí. Abrí un documento en blanco y lo titulé: Honorario de consultoría. Tarifa de la Junta. 3 semanas después, asistí a la gala anual de logística del Medio Oeste. El gran salón de baile estaba lleno del tintineo de las copas, el zumbido de la música de jazz y el olor a perfume caro. Clifton estaba de pie cerca de la entrada, con aspecto delgado y desinflado. Sostenía un vaso de whisky medio vacío, observando la sala como un fantasma. Me vio. Yo estaba de pie cerca del centro de la sala, riendo con un socio de Dovetel Technologies, el mayor competidor del grupo logístico Vance. El socio me sacó una silla, tratándome con el tipo de respeto que Clifton solo había reservado para sus compañeros de golf. Un miembro de la junta del grupo logístico Vance estaba junto a Clifton, mirándome. Salvó lo que pudo, dijo el miembro de la junta en voz baja, refiriéndose a la cuenta de Oak Ridge. Perdimos el resto. Clifton no respondió. Solo observó cómo firmaba un nuevo acuerdo de asociación estratégica en una página blanca e impecable: Gerald Mercer, asesor estratégico. Levanté mi copa de agua con gas hacia el competidor. Por los nuevos comienzos, dije. No miré a Clifton mientras se daba la vuelta y salía del salón de baile. No lo necesitaba.